Buenas noches a todos. El Club de la Libertad les da la bienvenida a un nuevo evento internacional. El evento que vamos a tratar el día de hoy es la guerra entre Rusia y Ucrania, un año después. Los saluda Gisela Santos y tengo el agrado de moderar este evento en el día de hoy. Vamos a adentrarnos en el contexto. La historia de Ucrania y de Rusia está entrelazada y se remonta al menos hasta la Edad Media, en el contexto de Kievan Rus, un estado eslavo oriental. Sin embargo, ambos países evolucionaron por separado. A partir del siglo XVII, grandes porciones de territorios, mientras que en el siglo XX, con excepción de un breve periodo de independencia en 1917, Ucrania se incorporó a la Unión Soviética. La independencia finalmente llegó en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, y desde entonces Ucrania puso la mirada en Europa y su interés de pertenecer a la OTAN. Moscú insiste en que no busca una guerra, aún llama a su invasión como operación militar especial, y que la responsabilidad de la crisis es de la OTAN, aunque Estados Unidos y sus aliados han dicho que la autoría de la crisis pertenece a Rusia. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo a finales de enero que los países tienen el derecho a elegir sus propios acuerdos de seguridad, en referencia a los ingresos de los últimos años a la OTAN, y que Rusia debe abstenerse de adoptar posturas basadas en la fuerza coercitiva, una retórica agresiva. A un año de lo ocurrido, seguimos preguntándonos, ¿qué le espera a estos dos países? ¿Cómo se desarrollarán las relaciones internacionales en este contexto? Bien, hoy contamos con la participación de tres disertantes muy importantes: José Luis Rosales, ex diputado de Mendoza, secretario de Turismo de Mendoza, maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, es candidato a vicepresidente por el partido Avanza Libertad, periodista en Noticiero A24 y consultor político. Jorge Castro, ingeniero civil por la Universidad de los Andes, director de Ampreiteira, SAS, gerente de la Unión Editorial Colombia, consultor en áreas de planeación matrimonial, de familias y familias empresarias, desarrollo territorial y empresarial desde la perspectiva de la Escuela Austríaca en Economía. Docente, columnista y comentarista en diferentes medios de comunicación. Uriel Lara Lizárraga, cursante de profesorado y licenciatura en Historia en la Universidad Nacional del Noreste y ex miembro del grupo político Centro Derecha Unida. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, mientras los participantes pueden dejar sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al finalizar la exposición podemos iniciar la ronda de preguntas. Para iniciar las exposiciones, lo invitamos primero a Uriel Lara Lizárraga. Muchísimas gracias, Gisela, y bienvenidos a todos. Yo soy Uriel Lara Lizárraga, y para más o menos dar una introducción a mi tema, voy a dar dos conclusiones generales, las cuales van a ser si va a continuar la guerra, cómo lo va a hacer, y bueno, la segunda conclusión mejor se la digo más adelante. Bien, primero, hay que saber cuál es el contexto actual. No sé si se puede compartir pantalla. ¿Se podrá o no? Sí, bien. Perfecto. Bueno, este es nuestro contexto actual.
como pueden ver, este sería el mapa de Ucrania hoy en día, donde, bueno, el rojo estaba marcado justamente de ese color por las tropas rusas, y el otro color, el azul o celeste, por las tropas ucranianas. La idea es remarcar de que ahora la guerra está en pausa, ¿sí? Hay un pequeño receso, porque justamente, bueno, ya se habrá visto mediante los medios de que uno de los factores fue las fallas técnicas y estratégicas de parte de generales y cuerpos militares rusos, y por el otro lado tenemos a los ucranianos que, junto con el este, apoyo bueno, y los recursos dados por la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos y algún que otro país solidario con la causa, lograron hacerle frente justamente al ejército desbaratado ruso. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿va a seguir la guerra? ¿Por cuánto tiempo va a seguir la guerra? Quiero recalcar un dato, que es que al principio de la operación, el Estado de Rusia, de la Federación Rusa, había dicho de que iban a encomendar 190.000 soldados para toda la operación. ¿Se acuerdan esa vez que decía Putin, había declarado de que la guerra iba a durar unas pocas semanas, próximamente dijo unos pocos meses, quizá ahora va a decir unos pocos años? Bueno, mi análisis es que sí, efectivamente la guerra va a seguir. Ahora mismo le voy a decir cuánto, pero primero quiero remarcar que hoy por hoy, comparando los datos a principio de la operación, en el frente hay 300.000 soldados, hoy por hoy. O sea, estamos hablando de casi el doble de soldados que había antes. Y más encima, se está proveyendo 150.000 unidades más. O sea, hay algo ahí que a la Federación Rusa, al gobierno o al ejército se le está complicando, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el papel de Ucrania? Bueno, justamente, como dije, hay un receso, y va a haber un receso en estos próximos meses, los cuales, bueno, si bien el receso fue por el invierno de Europa Oriental, basándonos en la historia, que es lo que más o menos me especializo, la historia justamente en esta región, mediante las guerras, podemos hacer uso, por ejemplo, de Napoleón contra Rusia, o la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las cuales, bueno, las tropas enemigas de Rusia fueron mermadas o tuvieron complicaciones justamente con estas causas climáticas. Ahora bien, Ucrania, el papel que está tomando ahora es pedir más suministros, más recursos, más materiales y armamento a la Unión Europea, como puede ser a Alemania, mediante los tanques Leopard 2, a los Estados Unidos, que pidió hace unos meses al Departamento de Defensa de los Estados Unidos 200 unidades de los cazas que ven en pantalla, los cazas F-16. Estos cazas, acá me remonto a hacer una pequeña aclaración, y es que a mí la verdad no me parece algo lógico, ya que, para que entiendan un poco, cada avión que es de distinta generación tiene incluso su interfaz para controlarlo, ¿no? Si alguna vez vieron un avión por dentro, capaz vieron que hay aproximadamente más de 100 botones, que cualquier cosa que aprieten mal puede, digamos, concurrir a un accidente muy mortal. Ahora bien, justamente los pilotos son entrenados durante años, un mínimo de 3 años para recién poderse subir, no de hecho a un avión, sino a un simulador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los pilotos ucranianos no están, digamos, acostumbrados, ni siquiera conocen cómo es la interfaz o el formato de estos aviones. ¿Cuál sería mi recomendación? Bueno, de que Ucrania, en vez de pedir
200 unidades de estos cazas a los Estados Unidos, les pida, en cambio, los MiG, que son otro tipo de caza, fabricados durante la época soviética, los cuales los tiene Polonia, que más encima está más cerca, y los pilotos, como dije, están más familiarizados con ese formato. Ahora, quizás lo pensaron, quizás no, pero hay que tener otro punto de perspectiva, que es el ámbito político. Claramente, por ahí quisieron decir o dar a entender que están cada vez más cerca de los Estados Unidos que de Rusia. Ahora bien, también otros pedidos que hicieron fueron los misiles balísticos o inteligentes, los cuales, por supuesto, podemos declarar que la guerra del futuro, la guerra donde robots son los que batallan, está presente hoy en día. Gracias a, como dije, los misiles inteligentes, los drones, ¿no? Los drones que se usaron por ahí como técnicas kamikaze. Y ahora bien, el punto principal, la guerra va a seguir. ¿Cuánto va a seguir? ¿Sí? Va a seguir, esa es mi conclusión de que va a seguir, y aproximadamente, diría yo, un año. Un año. Como saben, ahora nosotros en el hemisferio sur estamos entrando a lo que es el otoño para luego el invierno, justamente lo contrario en Europa. Entonces, para mí es como que se va a desarrollar la guerra en este lapso de primavera, verano, hasta la vuelta nuevamente de otoño e invierno. Entonces, yo me atrevo a decir de que la guerra va a durar un año como mínimo. Como mínimo, hasta el próximo 24 de febrero tenemos para rato. Bien, ahí como le dije, hay un pequeño marco que remarca lo que dije. Y ahora bien, paso al siguiente punto, y es ¿por qué no puede parar la guerra? Que es un factor importante, el del por qué sigue la guerra. Principalmente porque Putin, Vladimirovich Putin, tiene una postura, una imagen política, la cual es muy fuerte, y al igual que líderes importantes, como por ejemplo Xi Jinping en China, Alexander Lukashenko en Bielorrusia, capaz para nosotros, bueno, estamos acostumbrados a imágenes como Alberto Fernández, las cuales por lo visto no les interesa mucho su imagen política, social. Sin embargo, a estas naciones sí, y mucho. Por ejemplo, más allá de los montes Urales, en Siberia, específicamente en la región de Yakutia o Saja, los pueblos indígenas de estas regiones son absolutamente opositoras al gobierno de Putin. Es más, todo lo que tiene que ver fuera del centro de Moscú, podría decirse que está en contra de Putin. Ahora bien, también hay otro factor del por qué no puede parar la guerra, y es el hecho de que Rusia, con el tema de los bloqueos, entre otras cosas, está perdiendo dinero y se tiene que rebuscar la vida para, digamos, tener un socio comercial, ya que al comenzar la guerra y poco tiempo después se terminó relación con cualquiera que tenía. Caso ejemplar, Alemania o justamente la Unión Europea con los conductos, los gasoductos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, uno de los socios comerciales que tenía Rusia puede ser Irán. Ahora, Irán, justamente, es como que le dio la espalda a Rusia, ya que Irán tiene una gran reserva de petróleo y gas, la cual está haciendo negociaciones no solamente con Europa, también con China, con India, con Arabia, justamente para venderle y proporcionarle esos recursos que Rusia, por cuestiones diplomáticas, no puede hacerlo ahora mismo.
Y la otra conclusión que quiero dar es, ¿habrá algún ganador? Uriel, dijiste que falta como un año más o menos para que haya un supuesto resultado, para que se termine la guerra. Sí, pero hoy en día se puede decir que se puede visualizar, ¿no?, algún ganador. Y por mi punto, mi análisis, yo le apostaría a Ucrania. ¿Por qué? Para mí, la verdad, todo ese revuelo de los misiles, ¿no?, las amenazas de misiles balísticos y nucleares, es por supuesto ruido, como siempre ocurrió durante toda la Guerra Fría, si bien hubo algún que otro presentimiento de lanzar esas cabecillas nucleares, no creo que sea el caso, y les voy a explicar por qué. Primero, de parte de Ucrania tenemos el apoyo de casi todo el mundo relevante, más allá de los países musulmanes, China y poco más. Ucrania tiene el apoyo de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN. Y más encima, Rusia fue, como les dije, apuñalada por detrás por Irán en este caso. Ahí se puede ver la bandera de Yakutia, aquella región, aquella república u oblast, ¿no? Ahora, ¿por qué aparece la bandera de China? Bueno, China y la Unión Europea, justamente acá les mostré un mapa de la nueva ruta de la seda, que tiene que, como principal protagonista, China. China lo que busca es afianzar y ligar profundamente el comercio con la Unión Europea, quizá también con Estados Unidos, ya ese es un tema aparte, pero más allá de que, si bien la OTAN y los Estados Unidos amenazaron a China con que tendrían sanciones económicas o comerciales o diplomáticas, si se meten en el dilema de Ucrania y Rusia, China, digamos, tiene otro proyecto, no voy a detallar mucho, pero básicamente su proyecto principal de hoy en día, su proyecto nacional de largo plazo, es justamente ser la primera potencia mundial. Entonces, siendo la mano derecha de Rusia, digamos, primero no se puede dar el lujo de caer profundamente como eso conllevaría, sino que por ahí también China es como de doble filo, entonces si tiene que hacer algo, como en este caso apuñalarle por la espalda a Rusia, déjeme decirle que lo va a hacer. Por otro lado, Rusia, para mí, otro motivo por el cual no va a poder seguir con su hegemonía, es justamente por la caída de ventas e incluso para vender su gas, su petróleo y demás recursos, está incrementando gastos. Eso es algo ilógico, o sea, para vender tengo que poner algún gasto, y no estamos hablando solamente de aranceles, sino que, por supuesto, ante la subida, el incremento de estos recursos, Rusia incluso está formando nuevas rutas, le está pagando a algunos países como por ejemplo Asia Central, ¿no?, los famosos 7 estados STAN, para que justamente le compren a Rusia el petróleo, o el gas en este caso. Así es bien que, bueno, en el ámbito diplomático, ni hablar, por supuesto que tiene a todo el mundo en contra, menos a algunos que otros socios diplomáticos, pero la verdad, mi conclusión para la caída de Rusia no es que el ejército sea débil, sino que su estabilidad es débil, tanto estatalmente, por todos los organismos y élites o mafias que hay, sino también en lo económico por estos factores que dije. Y para terminar, me temo que, o puedo analizar, de que la guerra terminaría por un tratado de paz, en el cual Rusia claramente sería afectado a dejar todo el esfuerzo que hizo
quién sabe si dejaría a Crimea y a el Donbass, ¿no? Lugansk y Donetsk. Eso ya es un término menor, pero mis conclusiones son esas, para concluir. Así que muchas gracias y espero que les haya servido la información. Muchas gracias, Uriel. Vamos a continuar con los oradores y invitamos a Jorge Castro. Buenas noches. Ya también por aquí son buenas noches. Agradezco a los amigos del Club de la Libertad aquí transmitiendo desde Colombia, Río Negro, Antioquia. Si alguien conoce por estas tierras, esto es al lado de Medellín. Le dicen Aeropuerto Internacional de Medellín, esto es realmente Río Negro, Antioquia. Bienvenidos todos los amigos de la Libertad de Argentina y agradeciendo a Oscar Torrealba que nos comunicó, aunque por aquí veo algunos nombres y caras familiares de redes. Yo quiero contar un primer contexto sobre la relación que he tenido en estos últimos años con este tema, empezando por el tema de Ucrania. Tuve un socio ucraniano-venezolano, un tema muy complejo, un personaje muy interesante y con el que pudimos conversar cómo fue esa realidad después de la caída del muro de Berlín, los negocios de la gente que venía de las regiones de él, cómo él pudo volver a donde estaban sus ancestros, tratar de hacer negocios, en fin. Fue una década de 1990, inicios de los 2000, casi que al final de la década, iniciando el periodo Chávez, en donde gente como él de muchas partes intentó integrar negocios con Ucrania, porque ¿qué es Ucrania para los latinoamericanos? Pues es más fácil, pero ¿qué es Ucrania? Y cómo se toma. Entonces, eso es como una primera aproximación. Ahí entendí que había cierta capacidad aeronáutica, inteligencia, que habían desarrollado cosas importantes en ese tema. Y ahora, pues últimamente, como todos, y probablemente por varias razones más, muy cercano en esta reflexión. La siguiente parte fue en el tema editorial. Un amigo uruguayo nos acerca un libro que se llama Cartas de Kharkov, que hicimos en el 2020 y el año pasado por fin que volvimos a las ferias del libro lo pudimos presentar. Y nuestro interés, porque pues obviamente nadie se imagina en el 2020 la guerra, pues no aquí desde Colombia, no fue nuestro tema. Estábamos con otros desafíos y más en medio de la pandemia. Lo que sí queríamos era hablar de lo que sucedió con el tema del comunismo y el Holodomor y cómo eso podíamos volver a hablar del tema de las implicaciones del socialismo en la creación de hambrunas. Y nosotros entendíamos que el público latinoamericano estaba cansado un poco de que siempre le habláramos de que Venezuela y que Venezuela, con todo y que sigue siendo grave y va a ser muy grave aún más en los próximos años, pero creíamos que era importante, digamos, mostrar la causa teórica sin necesidad de mostrar el caso periodístico de actualidad y recuperamos este texto maravilloso y lo pudimos presentar el año pasado, justo en medio de la feria, abril-mayo del año pasado, después de lo que sucedió y entonces hicimos el evento, la presencia nuestra alrededor de esto y con un elemento adicional y es, para los que conocen la Escuela Austriaca de Economía, que me imagino que aquí son muchos, pues Ludwig von Mises nace en Lviv, que hoy es Ucrania, y digamos que de alguna manera había cierta cercanía. El año pasado se intentó hacer una conferencia internacional de la libertad en Lviv, obviamente por las razones de la guerra no se pudo hacer, lo hicieron en Georgia, pero digamos, ha habido como mucha reflexión alrededor. Dos últimas anécdotas frente a esto. Un amigo polaco que estuvo por acá en estas tierras y ahora disfruta de tierras argentinas, se vino con la señora que era enfermera porque me dijo, Jorge, mire, yo siento que esto se va a poner muy grave, esto se va a acelerar y yo no sé qué va a pasar. Entonces, yo quiero terminar en la guerra, mi señora es enfermera y probablemente termine en primera línea, entonces preferimos tomar avión y venirnos para estas tierras. Y eso fue un poco antes de la invasión. Después hemos venido comentando mucho y él me aproximó a algunos autores que quiero compartir con ustedes. Y por último, antes de la invasión, aquí una amiga rusa en Medellín, yo le decía, pero tú no sientes que Putin va a invadir Ucrania, porque eso era como una de las señales. Ya me dice, Jorge, los políticos, no importa en dónde estén, prometen, pero nunca cumplen. Y yo no creo que Putin se atreva a invadir Ucrania.
como diríamos 3 doritos después, Putin entró a Ucrania. Entonces, esto tiene unas consecuencias para muchas personas. Voy a presentar ahora mis tesis, ya para poder, digamos, compartir un poco, primero esta relación. Creo que ahora mucho más en Argentina están viviendo una migración rusa y de varios países de la región, también muy importante. Nosotros, en menor medida, aquí en Medellín, por distintas razones, pero lo que está sucediendo es que hay una migración enorme de esta guerra y son refugiados de la guerra, y son víctimas de Putin y de la guerra, no en el mismo nivel que los ucranianos, pero también son víctimas de la guerra y necesitamos entenderlo. Lo primero que yo quiero compartir, creo que cuando conversaba con Oscar, era uno de los temas que le pareció interesante, es que ¿qué sucederá después de la guerra? Pues la hiperhegemonía de Estados Unidos. Digamos que muchos venían haciendo una apuesta muy fuerte por el declive de Estados Unidos, y especialmente política norteamericana, que la tenemos tan cerca. Hablar del ocaso norteamericano, pues genera votos dentro de Estados Unidos porque todos quieren, digamos, retomar, pero cuando uno ya con cierta distancia empieza a ver que los acuerdos bipartidistas en el largo plazo son más profundos, ¿cierto? Trump pelea con China, la guerra, pero después viene la guerra comercial, pero después viene Biden y dobla la apuesta, ¿cierto? Y Trump le pone la cara a Rusia en Siria sin hacer mayores cosas, pero le planta y le bravea a la Unión Europea diciéndole que necesitan más defensa, y ahora pasa esto. Digamos, la tensión interna de Estados Unidos, por más caliente que sea, no nos puede hacer olvidar que es un país cuyas instituciones lo tienen en un nivel de supremacía muy por encima del resto de sus autodenominados competidores. Lo que sucedió en la pandemia entre las vacunas es absolutamente eficiente. La capacidad de reaccionar de la industria farmacéutica norteamericana frente a la China, o lo que hizo la China con la Sinovac, o lo que intentó Rusia con el Sputnik, muestra unas diferencias enormes en capacidad de innovación. Y lo que va a suceder probablemente después de esto, y este es un elemento fundamental, es la hiperhegemonía de Estados Unidos y cómo el mundo va a terminar de organizarse alrededor de esa hiperhegemonía. Eso, hay 2 personas que me ayudaron a mirar ese tema, yo lo recomiendo mucho: Peter Zeihan, que habla de la desglobalización, y alguien que venía leyendo un poco más este tema entre Estados Unidos y Rusia, que es Marin Katusa, que es un inversionista en recursos naturales. Voy a profundizar en el tema de la hiperhegemonía de Estados Unidos en estos 2 niveles. Estados Unidos encuentra que el mundo ya no está en Guerra Fría, ¿cierto?, en los años 90, y de pronto termina en un Consejo de Seguridad llevando unas pruebas para promover una intervención en Irak, que crea mucha incomodidad en el planeta, porque saliendo de la Guerra Fría hubo mucha disposición a entender, bueno, ahora el mundo va a ser más libre, señores, explíquenos qué es esto de la libertad y la democracia. Y una de las primeras grandes cosas que hace Estados Unidos, del que se espera, digamos, cierta guía moral, es llevar a una guerra donde las pruebas son, por decirlo, menos, digamos, contradictorias, ¿sí? Hoy hay muchos más debates sobre el tema, pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos en Irak pierde un gran respaldo en todo el planeta. Entendíamos lo de las Torres Gemelas, lo de Afganistán un poco más, lo de Irak en círculos diplomáticos quedó aún más, y por supuesto los entes de izquierda y los circuitos antiamericanos lo pudieron aprovechar con mucha más fuerza, para no hablar de las crisis económicas del 2008, en fin, y esas cosas socavaron en alguna manera la lectura de Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos encontramos con Ucrania es algo distinto. En Ucrania tenemos ya la retirada militar de Estados Unidos, pero lo que tenemos es una inteligencia norteamericana empezando desde muy temprano a advertirle al mundo: viene invasión, viene invasión, viene invasión. Y esa es una carta muy poderosa para entender que la inteligencia norteamericana, que lleva unas cosas raras al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir una intervención en Irak, frente a una que utiliza, digamos, información confidencial para poder, digamos, alertar frente a violaciones de derechos humanos masivas a través de una invasión, con el mismo núcleo político que en 2014, digamos, fue laxo frente a la guerra Crimea. Biden era vicepresidente, hoy es presidente. Muchos de los asesores que estuvieron en esa conversación tras bambalinas, probablemente los Clinton, más allá de que uno sea fan o no, hay que entender que hay una superioridad en inteligencia, parte tecnológica, parte
digamos, de que en estos años las relaciones económicas y comerciales, incluso de la oligarquía rusa, permitieron que también, digamos, el flujo de información detrás de bambalinas pudiera ser mayor. Entonces, lo que tenemos es un Estados Unidos, digamos, con una posición de inteligencia más poderosa que la de Irak, con una causa más poderosa que la de Irak, con un costo político menos grande porque no va a enviar tropas, y liderando unos debates, especialmente en el área de derechos humanos, que no lo había hecho desde hacía mucho tiempo, ¿sí? En Vietnam no lo había sucedido, obviamente las intervenciones humanitarias en África no tienen el mismo sentido, lo que pasó en Yugoslavia tampoco, nada había logrado, digamos, tener como ese mismo impacto. Y nos encontramos hoy con un Estados Unidos que respalda la soberanía de un país como Ucrania, con unas violaciones impresionantes de los derechos humanos en los territorios ocupados, y aquí va a venir un tema que es la fuerza real para el planeta. ¿Sí? La tesis de Peter Zeihan es que estamos en una etapa de desglobalización, y ahí qué implica para la comunidad internacional. Cuando ustedes ven esto que les acabo de decir, menos costo político, ¿sí? Interno, más acuerdos de mediano y largo plazo, así las elecciones. En las elecciones todo el mundo se da más duro de lo que de verdad, digamos, están de lejos, ¿no? Biden y Trump al final con China no estaban tan lejos. Y frente a Europa, pues, digamos, uno era perro malo, perro bravo, y el otro perro bueno, pero al final, digamos, los intereses terminan teniendo muchas cosas en común. Estados Unidos se encuentra ahora liderando una coalición internacional muy respetada porque la causa es muy importante, con unas dinámicas en las que incluso la OTAN se crece, pero no solo la OTAN, sino las voces de la Unión Europea cambian, los bálticos toman más fuerza, Italia, España ha sido fundamental. Un elemento que es clave es España, Portugal y Ucrania, si mal no recuerdo, y si no fue una fake, pero si mal no recuerdo, están haciendo una relación para el tema del Mundial de Fútbol. Y ahí hay temas, digamos, de cómo se está pensando la posguerra, ¿sí? Porque la victoria moral, digamos, ya la dan por ganada. La victoria militar es hasta qué costo y hasta dónde van. Pero en la victoria moral es que me quiero concentrar un poco por las implicaciones que va a tener el segundo nivel. Va a haber tribunales internacionales para juzgar los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en la invasión. Eso va a ser muy, muy importante. ¿Quién captura a Putin? ¿Sí? ¿Hasta cuándo y hasta dónde se van a llevar a los generales y a los del grupo Wagner y a los mercenarios? Eso va a ser fundamental para entender Europa post-Ucrania, cómo va a ser, y en general todo el circuito de la gente que ha levantado el debate de derechos humanos. Pero hay un tema que va a ser no de orgullo, va a ser estratégico para los países bálticos, ellos en la Unión Europea, y para Ucrania, y es la salida de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese pulso no sé si se gana, pero ese pulso cambia la forma de entender y de debatir las relaciones al interior de Naciones Unidas. Eso va a ser muy importante, y dependiendo de la victoria militar, las condiciones para expulsar o no a Rusia van a ser más o menos fáciles. ¿Cuál va a ser el rol de China? Ese es otro debate de desglobalización, pero quería poner, digamos, como ese primer nivel. El segundo nivel es la hegemonía del dólar. Uno de los temas durísimos son las sanciones económicas. El tema militar en el campo es uno, pero detrás está el tema logístico, el tema financiero, la capacidad de generar ingresos, especialmente en guerras largas. Nos acaba de decir Liel que un año, 2 años, pero se financia con décadas. Las guerras se pueden gastar en 2 años, pero se financia con 2 generaciones. Entonces, por inflación o por deuda, por lo que ustedes quieran. La pregunta aquí, especialmente en un año con tasas de interés elevados, alta inflación, es, ¿puede haber algo diferente al dólar como moneda en el mundo? Y no, los europeos, para salir de esta guerra, la reconstrucción de Ucrania y lo que se van a tener que evitar el euro. Los mercados de capitales se van a hiperdolarizar porque no es un tema de emisión del dólar, es un tema de pensar. La unidad monetaria es muy importante porque nos permite visualizar como unidad monetaria los flujos de caja de los diferentes proyectos y los costos de oportunidad. Y ahí en la mente de la gente es que gana el dólar. Y el 75% del mercado de capitales está en dólares en el mundo. Las grandes compañías de tecnología de Estados Unidos valen mucho más que las petroleras, porque pues ahora
las lógicas de izquierda dicen, no, vamos a sacar las petroleras para acabar con el petrodólar. Eso es carreta. O sea, el mundo está en el electrodólar y no es por la moneda digital, sino porque el mundo de la tecnología, del software, de la inversión, de los servicios por suscripción, de la facilidad de navegación de un lado al otro, hacen que esas compañías sean voluminosamente superiores a los asociadas a recursos naturales. Entonces, esa parte del dólar va a ser fundamental. Los esfuerzos políticos que se van a hacer de ciertos países para hacerlo, ya mucha gente habla del BRICS, o lo que intentaron, pues ahora ustedes conocen más los esfuerzos reiterados, pues, de intentar pesos, monedas entre Brasil y Argentina. Pues, eso, digamos, yo pude ver un perro morir cuando lo habían envenenado. Y el pobre perro, primero, digamos, se sentía mareado, caminaba, se esculcaba, digamos. Era un perro callejero y me tocó todo el show y yo no entendía al principio. El pobre perro estaba confundido y de pronto, a medida que sentía que el dolor era más grave, empezaba a aullar y a llorar. Y ya cuando se sentía, digamos, como en las últimas, ladraba con toda la histeria del mundo. Yo creo que eso va a pasar un poco con el tema de la comprensión final de la tontería de las monedas nacionales y la imposibilidad en el corto plazo de plantarle algo distinto al dólar, porque no es el dólar, sino los mercados de capitales asociados al dólar lo que le dan realmente fortaleza. Bueno, me disculpan que no tomé bien el tiempo. Cierro con 2 puntos. Uno, que son los hijos de Putin en América Latina. Yo puedo hablar por lo que más conozco, que es esta esquina de este lado. Sin Putin, Maduro se habría caído en el 2019. Leopoldo López sale en un golpe militar, una jugadita militar. Leopoldo López sale de la cárcel, se encuentra con Juan Guaidó. Abrams había hablado con Padrino y resulta entonces se sostienen por ese telefonazo, se sostiene un poco el régimen y después Padrino va a Rusia. Entonces el nivel de sostén y en el gobierno pues están los cubanos con Maduro, los narcos con Diosdado, estoy simplificando. Y obviamente estaba Padrino con los rusos y los iraníes con Tarek El Aizami. Pues resulta que esas alianzas geopolíticas, y aquí recuerdo pues a Gilberto, mi editor editorial aquí en Colombia, que él dice, se nos olvida que el comunismo es internacionalista, ellos viven de geopolítica. El problema de los políticos latinoamericanos, y en especial puedo hablar de los colombianos, es que beben de las elecciones locales, de la petit burocracia, pero el internacionalismo comunista sí está, digamos, en estrategias más grandes. Los cubanos no tienen elecciones locales, no están haciendo campañas cada 4 años, ellos solo tienen geopolítica. Y en esa geopolítica crean los contratos que les permiten a la gerontocracia militar cubana sobrevivir por más tiempo. Nosotros, en este momento, lo que esta hiperhegemonía de Estados Unidos está haciendo es que está destapando de a poquitos, todavía no tiene afán, está concentrándose en lo realmente grande y verdadero, pero está tratando de destapar las amistades en América Latina. Comando Sur dijo, señores, necesitamos armamento soviético, ¿quién nos lo entrega? Le reponemos tan. Por allá en Europa, Marruecos mandó unas cosas. Y Colombia, que es además un miembro observador de la OTAN, le salió Petro diciendo, nosotros somos neutrales, y todos sabemos qué significa la neutralidad en esta guerra, ser hijo de Putin, pues de primer nivel. Dijo, no, nosotros no vamos a entregar municiones soviéticas, pero no era, el Comando Sur no quería las municiones, claro, hubieran ayudado, pero lo que destapa la presión del Comando Sur con esta estrategia inteligente de pedir, destapar la alianza. ¿Aló? Bueno, y para terminar aquí con el tema de los hijos de Putin, del que conozco, que es el que está aquí en el poder, no solamente tiene esta señal, sino que la señal de su cercanía con el Kremlin es tan fuerte que el presidente, ya siendo presidente, lamentó la muerte de un colombiano que estaba vinculado en las brigadas internacionales de Rusia combatiendo en Ucrania, o sea, apoyando al ejército invasor, y entonces se lamenta en Twitter el presidente Petro, el neutralísimo presidente Petro, diciendo una vida de un muchacho, pero pues ahí tenemos soldados, tenemos policías, masacres en Colombia, sin embargo eso tuvo en Twitter.
Eso para mostrar que el nivel de relación que tienen los hijos de Putin latinoamericanos con lo que está sucediendo en Ucrania y las consecuencias que va a tener para la política, el debate, la guerra informativa en los próximos años va a ser muy, muy, muy fuerte. No hablo de la transición energética porque quedó demostrado eso, pero voy a dejar un solo punto para terminar la intervención, y es Blinken en Kazajistán. Kazajistán es potencia de uranio. El debate del uranio, no solo por el tema nuclear, sino por el tema de la no dependencia del petróleo, de la no dependencia del carbón, es fundamental. Y Kazajistán es casi la OPEP del uranio. Pues el nivel, la proporción de uranio que tiene Kazajistán es muy grande. Y hoy estuvo Blinken allá. Eso es casi más estratégico que Putin hubiera estado en México. Fue para el centro de Asia, que es lo que se va a definir muy fuerte en esa tierra, un tema de demostración de la demasiada debilidad que va a tener Rusia posterior y de los nuevos conflictos que van a surgir lejos de América Latina y de las Américas. La desglobalización va a tener unas implicaciones muy importantes para el continente, y esta guerra definitivamente a finales del 2030 la vamos a poder comprender. Muchísimas gracias, y bueno, ahorita conversamos en la parte de preguntas. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar y le damos la palabra a José Luis Rosales. Soy Luis Rosales. José Luis es expert. Yo soy Luis Rosales, nada más. Sin el José. A mí me dicen a veces José Luis Rosales y a expert le dicen Luis expert. Bueno, tengo lamentablemente nada más que 10 minutos. Yo había avisado que podía estar hasta las 9. Y estaba pensando recién, después de escucharlo a Uri y a nuestro compañero colombiano, compañero de militancia, de ideología, ¿qué podía aportar distinto, ¿no? Se pueden hacer miles de análisis geopolíticos, bélicos, como hizo Uri, más globales, como se hizo recién, como hizo Jorge Castro. Podemos analizar el conflicto de diferentes puntos de vista. Yo lo único que quiero decir ahora, después de haber estado en varios actos de la conmemoración del año de guerra, acompañando a la comunidad ucraniana argentina, seguramente son todos argentinos, y del NEA hay muchos, me parece, Uri, ¿no? Hay muchos del NEA aquí entre el público. Ustedes conocen bien a los ucranianos argentinos, o a los argentinos descendientes ucranianos. Hay cerca de 1 millón de argentinos que descienden de ucranianos, y muchos de ellos viven en Misiones, en Chaco, en Roque Sáenz Peña, por allí, en Misiones en diferentes localidades. Y estando con ellos, comenzó a funcionar otra frecuencia, porque uno cuando habla aquí con la frialdad que a veces da este sistema, de la lejanía, la distancia, uno puede analizar y hacer análisis como los que recién se hicieron, un poco más desapasionados. Pero estando con los ucranianos o los argentinos descendientes ucranianos y conversando en particular con ellos y escuchándolos, uno entra en otra frecuencia, la frecuencia emocional. Y ahí no hay duda. A la emoción después le sigue la razón. Y en la razón uno analiza valores, actitudes, historias. No hay duda. Una llamada, perdón. No hay duda que tenemos a Ucrania en este conflicto. No hay ninguna duda. Ninguna duda. Los liberales del mundo entero, las naciones civilizadas de la Tierra, tienen que apoyar a Ucrania. Y ahora es bastante más fácil decirlo. Cuando empezó la guerra, yo estoy, para los que no me conocen, en televisión prácticamente todos los días. En televisión argentina, en canales de Buenos Aires, que se ven en todo el país y a veces en algunos países limítrofes.
Y no era tan fácil. El kirchnerismo estaba claramente a favor de Putin, a través de algunos especialistas del Instituto Patria. Pero también había algunos a favor de Putin cercanos a nuestra ideología, a nuestro pensamiento, por esta extraña confusión que existe en los ámbitos llamados liberales, y qué sé yo, que ahora se asocia liberalismo con derecha nacionalista, que está bien, tenemos como adversario común a la izquierda internacional y eso nos une. Ahora, no se puede estar con Putin. Putin es un autócrata antidemocrático, totalitario, represor, no tolera ningún tipo de disidencia, y eso es la antítesis del pensamiento liberal, del liberal me refiero. Tal vez para otros pensamientos anticomunistas funciona, para el pensamiento liberal no. No puede ser que haya ciertos sectores liberales que odien más, no sé, a Larreta o a Biden que a Putin o Xi Jinping, que los ven con más simpatía a Putin porque defiende algunos valores de la rusitud o no sé qué cosa, o de la ortodoxia cristiana, pero los defiende a costas de las minorías, de los derechos, de los derechos humanos de los que discrepan, de los que piensan distinto. Eso no tiene nada que ver con la esencia del liberalismo. Aquí en el Club de la Libertad tenemos que tener muy en claro, que aunque sean socialdemócratas los que estén ahora a cargo de muchas de las democracias occidentales, tenemos que estar de ese lado. Hay que lograr ganarles en las elecciones como muchas veces le gana en elecciones libres y democráticas. Pero no se puede, porque no nos caen bien los socialdemócratas, porque hay una pseudoalianza 2030, ¿no? Agenda 2030 y todas las elucubraciones conspirativas que hay en las redes, no se puede apañar ningún tipo de autocracia. Y la de Putin es una autocracia total y absoluta, no hay duda. Y ahí no podemos estar ni un segundo, mucho menos después de lo que hizo para reprimir o liberar al pueblo ucraniano del yugo nazi, del supuesto yugo nazi del presidente Zelensky, elegido, les guste o no les guste, un artista que salió en un reality, lo que fuere, de la voluntad popular de los ucranianos. No se puede. El mundo afortunadamente había logrado que, pendulando entre la centroderecha y la centroizquierda, más o menos progresara. A mí no me disgusta cómo funciona Europa. No tengo ningún inconveniente con la Unión Europea. Puede ser, sí, en detalles. Está infinitamente mejor Europa ahora que antes, cuando los nazis se enfrentaban al mundo entero, o antes incluso de la aparición de los nazis, cuando el odio casi racial, irracional entre alemanes y franceses dividía al mundo entero e involucraba al mundo entero o involucró al mundo entero en 2 guerras mundiales. Afortunadamente, los socialdemócratas con los socialcristianos, o llámese quien fuere, se unieron en un proyecto común y van alternando en el poder y no le va tan mal a Europa y al mundo entero por eso. A mí no me molesta que gobierne Biden. Preferiría que gobierne un republicano, sin duda, pero se le va a ganar a Biden si fracasa porque la democracia americana permite eso. No compro las teorías conspirativas de que hay 4 familias, 30 familias que son reptilianos y no sé qué, y entonces hay que estar con Putin. Eso es una ridiculez de las redes sociales, por favor. Entonces, frente a esta clara división de las aguas entre democracias occidentales o autocracias, hay que estar con las democracias occidentales. Y la Argentina tiene que alguna vez alinearse bien en un conflicto internacional. En los 2 anteriores hicimos plata, nos enriquecimos, pero no nos jugamos, sobre todo en el segundo conflicto internacional, en la Segunda Guerra Mundial. Y así no fue. Hay en un punto que responder a los valores. Y en cuanto a valores hay que estar claramente alineados con Occidente y a través de Occidente con el apoyo a Ucrania. Para concluir, Uri, porque me tengo que ir lamentablemente, pero no quería dejar de estar acá, y te agradezco muchísimo tu invitación
y a través tuyo a todo el Club de la Libertad, a los correntinos, sé que sos chaqueño vos, pero los correntinos, Medina Méndez, etcétera. ¿Sos chaqueño o sos correntino? Mirá, yo soy porteño, pero vivo en Chaco. Bueno, pero Pero- ya tenés como una elle, así, una sí, elle. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, Putin cometió, Putin o Vladimir Vladimirovich, como le decías vos, cometió 3 errores de cálculo fundamentales que le va a costar la guerra. Puede ser dentro de un año, puede ser antes. Por un lado, confundido el hombre, creyó que los ucranianos iban a recibirlo con los brazos abiertos, sus tropas, porque venían a liberarlos de ese gobierno títere nazi. No pasó. No se habría registrado eso, todo lo contrario. Fue lo más parecido a la recepción que recibieron los soldados ingleses cuando desembarcaron en Buenos Aires en 1806 y 1807. No pasó. Primer error de cálculo. Segundo error de cálculo. Las Fuerzas Armadas ucranianas no iban a reaccionar con la fuerza, ni con la valentía, ni el coraje. Iba a ser un trámite y en 2 días entraban a Kiev, derrocaban a Zelensky, seguramente lo mandaban a Siberia o algo por el estilo, o le daban alguna masita al mejor estilo Gilla Murano, porque esa es otra práctica muy común de los palacios del Kremlin, y colocaban un gobierno, como tantas veces hubo, en Ucrania, títere de Moscú. No pasó. Las Fuerzas Armadas ucranianas opusieron resistencia enorme, mucha, muy fuerte. Fueron impresionantes en cuanto a coraje, con muchos menos armas que la que tienen ahora. Segundo error de cálculo. Tercer error de cálculo, el anciano Biden, con como lo califican en las redes muchos de nuestros correligionarios, entre comillas, el no sé qué, Trudeau, junto con el no sé cuánto, Macron y el socialista alemán y no sé qué, no van a reaccionar, no, lo tenemos agarrado, no se puede decir de dónde, a los alemanes, a los suecos, chau. Europa va a presentar un frente desunido y Estados Unidos ni qué hablar, ni se va a dar cuenta Biden. Todo lo contrario. Una reacción como pocas veces se ha visto. Uniforme, coherente, concreta, uniendo a los socialistas españoles con los conservadores ingleses. Más que impresionante eso. Más que impresionante. Y todos tratando de ayudar, enviar, porque se la juegan ahí. El modelo está en juego. Tercer error de cálculo. Esos 3 errores de cálculo creo que le van a costar la guerra, ya le han costado prácticamente. Ahora se está sosteniendo esta guerra por la diferencia. Si fueran 2 potencias similares, ya Ucrania hubiera derrotado a Rusia hace rato, por infinidad de factores a favor. Como son tan disímiles las espaldas que tiene un país con otro, sobre todo en materia militar, la resistencia de Rusia sigue y sigue y sigue. Ahora, la sangría es enorme. Y ahí, con esto termino, se corre el riesgo, y eso es un cisne negro que tenés que tener en cuenta, Uri, y también Jorge Castro, hay que barajarlo a esto, lamentablemente. Se corre el riesgo que el oso ruso arrinconado y amenazado de muerte lance un zarpazo con otra garra. Rusia tiene otra garra, y la garra más peligrosa y dañina, que es las armas no convencionales, no nucleares, y las armas no convencionales nucleares. Y ahí es todo un tema. Ese arsenal lo dispone Rusia, y yo me acuerdo, y lo comentaba ahora hace poco cuando se conmemoró el aniversario de la guerra, que en la tele todos los días decíamos, yo estaba en la tele en febrero del año pasado, todos los días mis presentaciones que tenían mucha repercusión porque era un tema muy interesante y preocupante. ¿Atacará Putin? No. El 70-80% de la biblioteca decía no va a atacar.
no se va a animar, es una locura contra la OTAN, contra el mundo entero. No lo va a hacer. Está acumulando tropas para presionar y ahora viene la negociación. No, avanzó y atacó. Un improbable absoluto y quiso ocupar Kiev, una ciudad de 6 millones de habitantes. La quiso ocupar al mejor estilo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lógica de toma de decisiones del el zar de todas las Rusias, no, de todas las Rusias no, porque de una de las Rusias tal vez, todas las Rusias hacía referencia a la Rus de Kiev y a la Rus de Moscovia, y la Rus de Kiev no está ahora, entonces no es el zar de todas las Rusias, es el zar de Rusia, de una Rusia reducida. El zar de Rusia, la decisión que tomó fue equivocada, fue audaz, fue irracional en un punto. Bueno, todo aquel que analice, no, el arsenal nuclear no lo va a tocar, o las armas no convencionales, no nucleares, no las va a tocar. Cuidado, ya actuó de una forma imprevista, fue imprevisible. Tengamos cuidado con eso, porque ahí estamos hablando de otro plano, un plano que no tenemos idea. Para terminar, había un meme por ahí que daba vuelta en la época cuando Putin decidió atacar, salían unos extraterrestres en una nave espacial mirando la Tierra desde lejos, y viene un inferior, un subordinado, y le dice al jefe marciano, su excelencia, su majestad, señor, comandante, ¿atacamos? ¿Desembarcamos? No, 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 no. Con una libreta el jefe extraterrestre, y dice, no, 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 primero era la pandemia, después venía guerra nuclear y después viene invasión extraterrestre. Todas las pestes, todos los males. Bueno, vivimos una pandemia, estamos al borde de una guerra nuclear y ahora aparecieron los ovnis supuestamente chinos. Así que tal vez se va cumpliendo el designio de ese meme del que todos nos reíamos. Bueno, me tengo que ir lamentablemente, no voy a poder estar con las preguntas, pero quería hacer este pequeño aporte a los amigos liberales del NEA. Les mando un abrazo grande, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Luis Rosales. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Como primer pregunta nos dice, respecto al fin de la guerra, creo que ocurrirá solamente cuando Putin sea separado del poder, ya sea por una revolución o por su eliminación. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a darle la palabra a los oradores. A Uriel, si desea responder. Bien, respecto al fin de la guerra, ajá. Sí, bueno, yo sinceramente pienso de que Rusia es un caso particular, conociendo a Rusia como la conozco, si bien experiencia me falta. Rusia tiene un organismo bastante similar, no a China, sino a justamente los países más limítrofes, más limítrofes a la zona pan-rusa, que sería como la zona centralizada de Rusia. Moscú como eje principal, en donde, para hacer un ejemplo, cuando se disolvió la Unión Soviética y todo el transcurso desde su creación, hubo muchísimos sindicatos, muchísimos cuerpos políticos, diplomáticos, etcétera, los cuales se apropiaron de prácticamente todo el poder. Cuando pasa de que la Unión Soviética se disuelve, e incluso antes, con el muro de Berlín ya ocurre todo esto, pero con la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, justamente esto incrementa de forma sublime. Las grandes industrias pasan a ser parte de políticos. Capaz a algunos ya le está sonando la
en la cabeza casos como los hoteles por la Patagonia, no sé, Moyano, Lázaro Báez, nombres familiares así. Y es que si bien son otras escenas, la política y muchas veces todo el organismo funciona exactamente de la misma manera. Entonces, a lo que voy es, revolución, yo sinceramente no veo revolución en Rusia como lo hubo en 1917 con los comunistas y los socialistas, sino justamente veo un cambio de gobierno o un cambio de rumbo, por así decirlo. Rusia, digamos, va a tomar como siempre, una dirección independiente, ¿no? Ella quiere ser, o sea, la Federación de Rusia quiere ser la protagonista, porque siempre lo fue y va a querer seguir siendo. Ese es el papel fundamental de una potencia mundial. Por lo que, digamos, si ocurre esto, que es probable que ocurra, va a tener que comenzar de nuevo, como lo hizo el 25 de diciembre de bla, bla, bla. ¿Cómo va a comenzar de nuevo? Buscando a aliados acorde a lo suyo. Mencioné de que Irán, de que China están clavando un cuchillo por la espalda. A Rusia no le va a importar porque justamente los socios económicos y diplomáticos los tiene ahí. Toda Asia Central, Bielorrusia va a seguir ahí, Georgia también, Azerbaiyán, etc. Así que revolución no creo. Cambio de gobierno es muchísimo más probable para responder la pregunta. Muchas gracias, Uriel. Bueno, como segunda pregunta tenemos, asumiendo que Ucrania gane finalmente y Putin fuera del poder, ¿cuál será el rol posterior de Rusia frente a la comunidad internacional occidental? ¿Tendrá exclusivamente un destino de paría? Bueno, creería que no, pero seguramente se les cobrarán de alguna manera los costos que incurre Ucrania en los bienes y en las vidas. ¿Ustedes qué opinan? Sería la pregunta para Jorge Eduardo Castro. Aquí, la pregunta también es ¿qué es Rusia, no? Aquí es que estamos hablando de Rusia. Y primero, quiero apoyar una tesis que me parece muy importante que José Luis nos estaba ahí convocando, y es, uno no puede ser tan caradura de hablar en contra del Foro de Sao Paulo, de Maduro, del comunismo en América Latina, de la agenda del socialismo del siglo XXI, y no distanciarse de Putin. La anécdota que cuento, que no es anécdota sino hecho histórico, de cómo Putin mantiene en el poder a Maduro y de cómo en América Latina las operaciones asimétricas de información están coordinadas con Rusia, nos tienen que dejar la ingenuidad, digamos, geopolítica, argumentar sobre la OTAN y no sé qué tales, pero no ver que aquí el socialismo del siglo XXI está mancebado con Putin es perfecta tontería. Con una cosa que voy a contar si no lo saben, y es la persona que hizo la operación de propaganda que terminó con la elección de Petro, fue entrenado en Moscú, Sebastián Guanumen, para que lo busque. Entonces yo no puedo estar teniendo la tibieza y además declarándome muy radical de decir que yo estoy sí con el travesti, no sé qué y tal, y vociferar, y no ser radical diciendo Putin es en América Latina el socialismo del siglo XXI. Olvidémonos de cosas. Las dos cosas hay que rechazar. Pero eso vuelve al tema de que es Rusia. Y Rusia es el imperialismo. Porque es que el problema es la nostalgia de Putin, de los cubanos y de todos los izquierdistas latinoamericanos, de que hay una cosa poderosa, alternativa al mundo norteamericano, anglosajón capitalista. Entonces hay un elemento simbólico que es lo que, digamos, hay que terminar de derrotar, que los rusos como cultura dentro y además como nación tienen que entender que están equivocados y ellos llevan desde 1917 adoctrinados en que son una nación redentora de la humanidad, como los gringos evangélicos, pero ellos con el comunismo se creen a sí mismos los redentores de la humanidad. Uno cómo quita esa cultura. Y por otro lado, entendiendo de nuevo que es Rusia. Rusia son muchas naciones también alrededor en las periferias.
¿Eso va a mantenerse después de este tema? Porque yo no creo que haya revolución en Moscú, pero el tema que estamos viendo en las fronteras, lo que hoy vimos con Kazajistán y ¿qué va a pasar en esos procesos? Por eso la pregunta, y quizás el elemento fundamental es, ¿creemos que un país como lo que entendemos que es Rusia debe mantenerse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Es una pregunta fundamental para la agenda. Si ellos con tanta facilidad amenazan con el uso de armas nucleares, no estás en el juego de los temas fundamentales de valores del mundo. Chao, te bajamos. Una razón de que nos amenazas mucho, te sales del Consejo Permanente. Eso es derrota del imperialismo ruso. Eso es crear un mundo donde la proliferación de armas nucleares para usos de amedrentamiento a nosotros va a ser fundamental. Y yo en esto, además, quiero dejar como una tranquilidad, José Luis no está, pero la importancia de la simetría en las guerras. A nosotros aquí, el vecino de al lado, y estoy hablando de Venezuela, nos amenaza porque tiene unos Sukhoi y unos MiG maravillosos. Resulta que nosotros no tenemos muy buena aviación, pero tenemos muy buena infantería. Y en un momento donde la cosa se puso caliente, una gente cercana a las fuerzas militares me dijeron, mire, lo que hicimos fue, mandamos unos comandos, los infiltramos, le metimos un melado a uno de los motores y con eso les dijimos que se calmara. No tenemos capacidad antiaérea, esa nos la pone Estados Unidos con sus portaaviones en el Caribe. Nosotros no tenemos con qué derrotar eso. Pero si hacemos buenos temas y apoyamos en la simetría, incluso las armas nucleares, que también Estados Unidos sabe dónde están y tal, se les puede tener menos miedo. No le tengamos reverencia al imperialismo ruso, porque ese es el primero que hay que derrotar. Muchas gracias, Jorge. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la NATO y Occidente toleraron benévolamente la invasión de Putin a Crimea en 2014 y en 2022 se plantaron en defensa de la democracia? El que desee puede responder. No sé si, Jorge, ¿querés responder vos? Yo quiero decir una sola palabra y explicarla. Merkel. O sea, la política de Merkel, que es una Alemania, la mitad de Alemania respiró polo a Moscú, reverencia a Moscú, a lo soviético, a la nostalgia de una época mejor. Cuando empezaron las crisis financieras, muchos alemanes también sintieron eso. Y ellos quisieron hacer la paz, los alemanes, con Francia, con la Comunidad Económica Europea, como con los acuerdos de gas con Rusia. Pues todo eso, el no estar ellos en el poder, ese núcleo, y tener una persona mucho más débil en Alemania, creo que ha ayudado mucho a que la respuesta sea diferente. Bien, de parte de mi vista, yo diría de que la razón por la que se le plantaron, en este caso a Rusia, fue porque hago énfasis en la historia. En la Segunda Guerra Mundial esto ya pasó. Cuando Alemania, la Alemania nazi, empezó a invadir, bueno, primero se anexionó a Austria y después se fue por República Checa en ese momento, perdón, Checoslovaquia, y luego por Polonia, etc. Es exactamente el mismo punto. ¿Por qué? Antes de Crimea tenemos a Georgia en el 2008, un país que actualmente, como dijo Rosales, es un país que tiene gobierno títere, como lo tuvo Ucrania, pero no sirve, de cierta manera, exactamente, no sirve tener un gobierno títere si no se tiene la población mermada, calmada, controlada, como es el caso de Kazajistán. Rusia, al ser toda una mezcolanza de naciones, tiene un problema con eso. Ahora bien, vamos al punto. Justamente la OTAN y demás países vieron de que si Rusia seguía, como lo hizo con Georgia, como lo hizo con Crimea, que Crimea no le prestaron mucha atención porque era una zona, una región, pero después se dieron cuenta de que no iba a terminar ahí. Básicamente se percataron de que estaban perdiendo su esfera de influencia en Europa.
ya otros países ex soviéticos o ex del Pacto de Varsovia se estaban alineando, y justamente en ese momento fue cuando la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos primordialmente vieron la oportunidad para plantarle cara a Rusia. No es tanto porque, no, porque justo ahora, sino porque vieron, aprovechemos este momento de que todos los países están viniendo a socorrernos, como Hungría o Polonia, que fueron parte de la esfera rusa, y ahora son completamente los contrarios, o sea, quieren todo lo contrario a lo que tenga que ver con la ideología rusa. Exactamente eso pasó en Ucrania. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, las armas nucleares a disposición de Putin son una amenaza muy grande. Si se ve acorralado militarmente, el riesgo aumenta exponencialmente. Por eso pienso que un plan de eliminación de este líder debería estar en la mesa de trabajo de las potencias de la NATO. ¿Qué opinan? Matar presidentes es menos fácil de lo que la gente imagina, a empezar, digamos, como el tema. Y nosotros, acordémonos, hubo un atentado muy fallido contra Maduro, ¿cierto? En medio de todo el debate, y se hizo con drones y toda la vuelta. Y desafortunadamente también terminaron mercenarios colombianos involucrados en el asesinato del presidente Haití. Digamos que sacar a Putin del tema, repito, no resuelve un problema más de la cultura política del hegemón ruso, digamos, que incluso adentro hay muchos debates. Entonces, eso por un lado. Pero el tema de las armas nucleares sí es un tema que se puede elevar de muchas formas. Hablaba del tema simétrico, pero ustedes se acuerdan que en estos días también Rusia dijo, vamos a romper el tratado, no vamos a seguir cumpliendo el tratado de armas nucleares. Eso lo único que le favoreció fue Estados Unidos. Estados Unidos se saca las esposas de la mano y dice, listo, vamos jugando, no tengo con China, yo avanzo tranquilo con el tema de armas nucleares, y entonces empiezan, digamos, los debates de quién de verdad puede desarrollar sin chips. Y para terminar ahí, piensen ustedes lo que han hecho con los aeropuertos desde donde lanzaban los ataques aéreos a Ucrania. Ese tipo de ataques estratégicos asimétricos también va a servir para debilitar la capacidad del armamento nuclear. Entonces hay más cosas que solamente el botón con el que crecimos, es más complejo que eso. Gracias, Jorge. Otra de las preguntas nos dice, en cuanto al papel de China en la paz, ¿qué opinan los expositores? ¿Podría China presionar a Rusia a detener la guerra si previamente llegara a un arreglo con Estados Unidos, el cual antes debería arreglar con la OTAN, obviamente? Bien, en ese caso, me gustaría hacer un análisis sobre el papel que está tomando China hoy en día, y es justamente el papel que tomó Estados Unidos antes. Por si no se dieron cuenta, a principios de 1900 y poco antes, la dirección, el rumbo que estaba tomando los Estados Unidos fue totalmente ajena a encasillarse en grupos. ¿Por qué? Porque no era era un país como la Argentina. Tenía economía, tenía fuerza diplomática, tenía todo. Pero ¿qué pasa? No se puede, en este caso como lo hizo Rusia, no se puede tener soberanía o seguir siendo estable si uno está jugando solo. Tengamos en cuenta de que estamos en un mundo donde todos son intereses, ¿ok? Ningún país va a decir, qué lindo, yo te regalo esto, yo te regalo lo otro. No, por supuesto que no. Y China lo que está haciendo es justamente los intereses, como los préstamos que hacen los países africanos o de Europa o Asia, los cuales claramente después no pueden pagar esos países y esos asentamientos quedan a merced del uso chino para su expansión. Entonces, justamente lo que está haciendo China es
dejar de encasillarse en barreras, en bloqueos, como lo hizo en los años 50, que se alineó con la URSS, después vio que no le sirvió y empezó a jugar las cartas sola. Entonces, ahora lo que está haciendo es, no me importan mis socios comerciales, lo que me importa es tener el control comercial, como ya lo viene haciendo con la industria, la producción, los microchips, etc. Ese es el papel que el cual está jugando China. Por ende, China yo creo que no va a ser como un mediador entre Rusia, quizás sí, pero para quedar bien contra la federación, el organismo ruso. Ahora bien, si tiene que pisotear o pasar por encima de Rusia, créanme que lo va a hacer, ya sea antes o después de la guerra, porque si no, digamos, como dije, la dirección que está tomando China ahora mismo es ser la primera potencia. Si hay otra guerra, si hay un aliado que está en problema, no me importa. Yo voy a mis intereses, que en este caso sería, ya está tomando África, ya está guerreando con la India por el dominio de Asia, y se está involucrando sigilosamente con la nueva ruta de la seda, de lo cual muchos están pasando por encima. Está adentrándose en Europa, que es el centro, a mi parecer, el centro del comercio mundial. Así que no creo que China quiera poner una presión contra Rusia, sino ocuparse más de sus propios intereses. Bien, muchas gracias, Uri. Como última pregunta tenemos, siempre en las autocracias rusas hay segundos. Stalin era Heidi al lado de Molotov. ¿Cambiar a Putin por quién? Luego de responder esta última pregunta, le pedimos a cada uno un minuto de conclusión para finalizar. Que mejor y picado con el tema de, o sea, entusiasmado con un tema. Yo creo que la paz pasa más por India que por China. Eso es, digamos, es mucho más importante India hoy, que es el principal país económico, el que tiene más futuro, el que tiene una frontera más compleja. Entonces habría que pensar mucho más cuál va a ser el rol de la India en medio de todo esto, porque China pues está en colapso permanente, digamos. Pero en un colapso, en una caída horrible, 2030 China, nada que hacer. Pero el problema para mí, reitero, no es quién va a estar en el Kremlin, es hasta dónde va a llegar el poder del Kremlin. Porque puede seguir incluso el mismo Putin, pero si en los acuerdos que quedan después, todas sus manos derechas quedan en los tribunales internacionales, no tiene lugar en el Consejo de Seguridad, se le empiezan a fracturar las fronteras, porque China, como decía Ori, le va a interesar, tiene sus propios intereses, pues va a querer ampliar su frontera hacia el lado ruso o ampliar su influencia en las zonas rusas que están en la frontera china. Entonces, digamos, la pregunta de la fragmentación del poder no es solamente la rotación electoral, la rotación de la persona a cargo, sino en la cantidad de poder que tiene la persona a cargo, y uno es el elemento territorial y el otro pues otras influencias que tiene. Pero yo creo que la clave ahí es hasta dónde va a llegar el rol del Kremlin, el lugar del Kremlin. Si no está Naciones Unidas en el Consejo, ya lo sacaron del Consejo de Derechos Humanos, va a ser muy importante, va a ser importante concentrarnos más en eso que en cambiar la persona. Le pedimos a Uri también si nos puede hacer un minutito de conclusión. La conclusión sería sobre mi tema dado o en general. Sí, una conclusión en general. Bien, perfecto. Sí, bueno, ya que involucramos a China, India, a todo el mundo, que cuando se habla de política, esto es lo que pasa. Justamente el papel hoy en día es fundamental. ¿Por qué? Porque Ucrania es justamente el punto de desequilibrio para la influencia rusa. A nadie le importa Bielorrusia, vamos a ser sinceros.
Ucrania, digamos, tiene las tierras más fértiles, tiene industria, algo que Bielorrusia con su bloqueo hermético nunca logró salir a flote. Entonces, el hecho de que Ucrania sea un socio ahora para la Unión Europea y para Estados Unidos va a influir en la disminución de la influencia rusa, que es, más allá de la guerra, más allá de cuánto dure, quién gane, lo que importa, podría decirse, no es la guerra, sino la influencia de Rusia como tal. O sea, estamos viviendo un hecho histórico en el que de los 3 podios, ¿no? Y ya termino, Estados Unidos, China y Rusia, estamos viviendo un contexto en el que podría decirse que Rusia va a desaparecer y van a entrar a jugar otros protagonistas como dijo Jorge, puede ser la India, Alemania, que gracias a la guerra ahora mismo está viendo reformas en cuanto a su desmilitarización y está volviendo a armarse. Eso, aunque no lo parezca, tiene un grado de influencia también. Así que sí, para concluir, el hecho histórico que estamos viendo es si Rusia sigue jugando un papel importante para el mundo, para la globalización o no. Muchas gracias, esa es mi conclusión. También a Jorge le pedimos para concluir este evento una breve conclusión. Comienzo por donde arranqué. Entramos al circuito de la hiperhegemonía de Estados Unidos. Nos han vendido mucho el cuento del declive gringo, eso es carreta. Ni Rusia, ni China, ni nada, no le pudieron. Prepararnos en América Latina, en este continente, que se perdió la posibilidad del ALCA a esa hiperhegemonía de Estados Unidos es fundamental. El rol del dólar va a ser fundamental, pero el tema de los tribunales internacionales para los crímenes de lesa humanidad va a ser aún más importante. Las violaciones de derechos humanos y de crímenes importantes que han sucedido en América Latina, todos van ligados con ese eje que está derrumbándose en la guerra de Ucrania, y ahí es donde nosotros tenemos que ayudar a empujar y poner la raya. Yo siento que soy muy optimista en lo que se puede venir en términos de la reconfiguración, pero el primer elemento es que si se da la hiperhegemonía de Estados Unidos, usando proxies aliados contra China o contra Rusia, en principio contra Irán, gente más cercana, puede que el tema de la diplomacia, la presión militar, lo que les contaba del Comando Sur, nos ponga en un contexto muy distinto a finales de esta década, y es ahí donde tenemos que empujar desde ya. Bien, muchas gracias a los dos por su análisis y por las respuestas a las preguntas y la conclusión. Hemos llegado al final del evento y la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y sobre todo la participación, tanto de Luis, Jorge, bueno, Luis se tuvo que ir, Jorge y Uriel. Y muchas gracias a todos los que participaron. Hasta el próximo evento.